Reciban el saludo cordial de la tarde, doctor y colegas. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre endeudamiento público en el Perú, la cual trataremos de explicarles acerca más de este tema. Vamos a empezar primero por el Sistema Nacional de Endeudamiento, la Ley General. Las principales atribuciones tenemos: es el ente rector del sistema, regula el proceso de endeudamiento público, programa, evalúa y negocia las operaciones de endeudamiento, emite títulos representativos de deuda pública, registra la deuda del sector público, programa y atiende el servicio de deuda pública, actúa fideicomisos asociados a operaciones de endeudamiento y por último es un agente financiero único del Estado. Conceptos y procesos. Operación de endeudamiento público. Es todo financiamiento sujeto a reembolsos con o sin garantía del gobierno nacional que los gobiernos regionales y gobiernos locales acuerden como personas naturales o personas jurídicas domiciliadas o no en el país, cuyo periodo de repago sea mayor a 1 año. Las modalidades tenemos 7. El primero es préstamos, segundo, emisión y colocación de bonos, 3, adquisición de bienes y servicios a plazos, 4, avales, 5, asignación de líneas de crédito, 6, leasing financiero, 7, titulaciones de activos o flujos de recursos. Vamos a ver lo que es también los aspectos generales. El Sistema Nacional de Endeudamiento, órgano rector del Sistema Nacional de Endeudamiento, integrantes del Sistema Nacional de Endeudamiento, responsabilidad de las unidades ejecutoras, aprobación de las operaciones de endeudamiento público y de la administración de deuda, nulidad de la negociación de contratos de operaciones de endeudamiento y de administración de deuda. Las atribuciones de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Lo primero es programar, negociar y gestionar la aprobación de las operaciones de endeudamiento público, programar y autorizar el desembolso de las operaciones, actuar como un agente financiero único del Estado, emitir títulos representativos de deuda del Estado, programar y atender el servicio de la deuda del Gobierno Nacional. Vamos a ver la ley de endeudamiento del sector público para cada año fiscal. Lo primero que ve es el monto máximo de las operaciones de endeudamiento, el destino general de dicho monto, las disposiciones relativas a la gestión y aprobación de las operaciones de endeudamiento y de administración de deudas del sector público no financiero. Y tenemos también el monto máximo de las garantías que el gobierno nacional podrá otorgar o contratar con entidades financieras nacionales o internacionales. Endeudamiento del gobierno nacional y sus garantías. El agente financiero del Estado, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Programa Anual de Endeudamiento y Administración de Deuda, la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, formulará el Programa Anual de Endeudamiento y Administración de la Deuda del Gobierno Nacional. Caducidad de la deuda pública. Se tendrá en cuenta los objetivos y políticas del Programa Anual de Endeudamiento y la Administración de Deuda vigente. Suscripciones y tendencia a contratos y convenios. En función del monto máximo de concertaciones de operaciones de endeudamiento anualmente. Proceso de programación. El monto máximo de concertaciones de operaciones de endeudamiento. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público propone el monto máximo de concertaciones a ser considerado en el proyecto de cada año fiscal. La ejecución de dicho monto máximo se sujeta al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos de la presente ley. Vamos a ver el Programa Anual de Concertaciones de Operaciones de Endeudamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas, entidad autorizada de manera exclusiva para evaluar, gestionar y negociar las concertaciones de operaciones de endeudamiento. Con excepción de los empréstitos, solo podrán iniciar con la aprobación previa de un Consejo de Ministros. El proceso de concentración.
imputación de operaciones de endeudamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, es la entidad autorizada de manera exclusiva para evaluar, gestionar y garantizar. Disposiciones generales sobre las operaciones. Tenemos 3 pasos para lograr esta disposición. El primero es requisitos para aprobar operaciones en endeudamiento del Gobierno Nacional. Solicitud del titular del sector al que pertenece la unidad ejecutora, acompañada del informe técnico económico favorable. Declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Y por último, el proyecto de los contratos que correspondan. Y el segundo es condiciones para gestionar el otorgamiento de garantía o operaciones del sector público. Contar con capacidades de pago para atender el servicio de deuda. Los recursos deben determinarse exclusivamente a la ejecución de proyectos de inversión, salvo en caso de empresas públicas financieras. Los proyectos de inversión deben contar con la declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y por último vamos a ver el destino general de las operaciones de endeudamiento, que es sectores económicos y sociales, defensa nacional y orden interno, y apoyo a la balanza de pagos. Por parte del Gobierno Nacional, deberá haberse asegurado de que la entidad o unidad ejecutora beneficiará de dicha garantía otorgue o entregue las contragarantías necesarias. Los empréstitos podrán ser colocados mediante uno o varios tramos durante el ejercicio fiscal correspondiente. Y por último, los convenios de líneas de crédito que acuerde o garantice el Gobierno Nacional serán aprobados mediante un decreto supremo. Continuando con el tema, tenemos el proceso de desembolsos. Uno, que es el Programa Anual de Desembolsos, que es elaborado por el Programa Anual de Desembolsos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas establecidas. Otro es la autorización de desembolso, que es elaborado en la Dirección Nacional del Endeudamiento Público. También tenemos la recepción y utilización de desembolsos. Los desembolsos deben ser depositados y administrados en las cuentas bancarias, ya sea por el Banco de la Nación. Y por último tenemos lo que es los plazos para el envío de información sobre los desembolsos. La Dirección Nacional lo establece mediante una directiva. El siguiente es el proceso de pago. Atención del servicio de las operaciones de endeudamiento. 1. Lo efectúa la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Y siguiente, los recursos ordinarios deben ser transferidos a la Dirección Nacional del Endeudamiento Público. Otro es las operaciones de administración de deuda. Uno, que es la autorización para realizar operaciones de administración de deuda. El primero, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, está autorizado para realizarlo. Tenemos la aprobación de las operaciones de administración de deuda. Esto se aprueba mediante el decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Operaciones de conversión de deuda. Se formaliza mediante la suscripción de acuerdos bilaterales entre la República de Perú y el acreedor. Tenemos lo que es el endeudamiento sin garantía del gobierno regional. Uno, que es el proceso de desembolso, que se debe informar a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público con fines de no registro estadístico. Los desembolsos provenientes de operaciones de endeudamiento que se celebran sin garantía del gobierno nacional. ¿Cuál es el proceso de pago? Se efectúa directamente con la entidad contratante en función a los compromisos asumidos en los contratos o convenios respectivos. También tenemos el proceso de registro, como es: 1. Tenemos el alcance sobre la información relacionada con las operaciones de endeudamiento público y administración de deuda es único y obligatorio por parte de las entidades y organismos públicos. También tenemos lo que es el registro a través del sistema integral del CIAF,
que significa Sistema Integrado de Administración Financiera. Comprende del ingreso de la información en el Sistema Integrado de Administración Financiera por parte de todas las entidades y organismos públicos, de acuerdo con las directivas que la Dirección Nacional del Endeudamiento Público lo emita. Tenemos lo que es gobierno regionales y locales. Tenemos uno que es interno y externo. En caso de las operaciones de endeudamiento externo, únicamente pueden ser concertados con garantía del gobierno nacional. En el caso de las operaciones de endeudamiento interno, sin garantía del gobierno nacional, se rigen por lo dispuesto en las normas específicas pertinentes. De lo contrario, por lo dispuesto en la ley. También tenemos la calificación crediticia, ya que los gobiernos regionales o bien locales que gestionen operaciones de endeudamiento directas o garantizadas deben contratar con un nivel de calificación crediticia favorable extendida por una empresa calificadora de riesgos. También tenemos lo que es el destino de endeudamiento externo. Se destina única y exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública. Aquí tenemos una imagen que podemos apreciar lo que es el gobierno regional, ya sea se pueden para infraestructura, agua potable, infraestructuras y otras obras que pueden realizar el gobierno regional. Aquí encontramos lo que es el procedimiento de una deuda externa, que se puede llamar el procedimiento administrativo. El primer paso es el área evaluadora declara viabilidad. Segundo es el que emite la viabilidad, que es por la ProRegión. 3. Remite lo que es la solicitud del informe técnico, la viabilidad del GEP. También esto pide lo que es la autorización al Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros es el que autoriza el inicio de la gestión. Después de ello se realiza un préstamo con una negociación de condiciones buenas. Después se solicita informe previo. Y un informe previo, luego emite el informe previo y después el proyecto de EDC es aprobado. Garantía del GNE al crédito extremo para la GL. Y por último, ello aprueba y publica el DS e inicio del desembolso. Organismos internacionales financieros. Uno es la suscripción de acciones, aportes y pagos, que es encargado del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público. Después es la presentación ante el BIF y CAF 10. El MIF es el Ministerio de Economía y Finanzas, es el gobernador de la República del Perú. Ahora veremos lo que es el endeudamiento de corto plazo. Uno es la definición que son los financiamientos sujetos a reembolsos acordados con el acreedor a plazos menores o iguales a un año. ¿Y cuál es el destino? Destinados a financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital. ¿Y cómo se autoriza? Mediante la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cuál es el registro? Es informar a la DNP del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la concertación de las operaciones de endeudamiento de corto plazo. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de endeudamiento público en el Perú. Gracias.